Este es el tercer vídeo del tema 3, análisis sistemático de circuitos. Y en este vídeo veremos un pequeño vistazo del análisis por tensiones, que es conocido también como método de los nudos. Este método, dentro del tema 3, nos complementa o nos da un cierre a los dos principales métodos de análisis sistemático y que nos servirá para después poder aplicar los teoremas de linealidad o teoremas de superposición o abstracción de redes circuitales. Según se ha visto, el método de análisis por tensiones asume como incógnitas las tensiones de las ramas de árbol. Por tanto, una primera aproximación a un procedimiento sistemático para aplicarlo consistiría en representar el grafo de red, que es el que tenemos aquí. Seleccionar un árbol cualquiera, como es este caso, hallar el valor de las tensiones de las ramas de árbol y a partir de ellas deducir el resto de tensiones de rama. Para analizar eso, primero tendríamos que determinar el número de ramas de árbol y el número de ramas de enlace. Recordemos que el número de ramas de árbol es el número de nudos menos 1. Y el número de ramas de enlace sería el número de ramas total, que en este caso es 6, menos el número de ramas de árbol, que es 2. Con lo cual tendríamos 4 ramas de enlace. Esto nos determinaría que tenemos que analizar por tensiones, puesto que por las ramas de árbol vamos a tener que extraer 2 ecuaciones por tensiones, mientras que analizando las mallas, como se presentó en el vídeo anterior, tendríamos que extraer 4 ecuaciones. El análisis topológico nos ha permitido deducir el mínimo número de ecuaciones que este método exige. Sin embargo, su aplicación directa a la resolución de un circuito, es decir, representar el grafo, seleccionar un árbol y, posteriormente, las ramas de enlace, puede resultar bastante engorrosa. Por ese motivo, a efectos operativos se introduce el concepto de tensión de nudo. Recordemos que la tensión es una variable que se define entre dos puntos. Es decir, si nosotros calculamos la tensión del punto A, tendremos que decidir, o del nudo A, tendremos que decidir entre el nudo A y qué otra parte del circuito se calcula. Con lo cual normalmente se elige un nudo como referencia, en este caso el nudo C. Con lo cual, para calcular la tensión del nudo A, podremos utilizar la rama que va por el componente Z1 o la rama que va por el generador I1. Ambas tensiones, que representaremos como VAC, serán equivalentes. En cambio, en el otro nudo obtendremos otros valores. Obtendremos VBC, que será también una tensión tanto para el componente Z2 como para el generador de corriente I2. Las tensiones de nudo juegan en el método de análisis por tensiones el mismo papel que las corrientes de malla, en el método de las mallas. Son variables escogidas inteligentemente, de modo que nos permitan minimizar el número de ecuaciones necesarias para resolver nuestro circuito y automatizar su planteamiento. Sin embargo, a diferencia de la corriente de malla, la tensión de nudo nunca es ficticia. Siempre puede medirse directamente en el circuito. Es decir, la indicaremos como está puesta en este circuito, con estas 4 flechas, y el valor será exactamente la tensión, por ejemplo, que podamos medir en Z1 para VAC o la tensión que podamos medir en Z2 para VBC. Dado que un árbol de un circuito une por definición todos los nudos de este, obtener las caídas de tensión en todas las ramas del árbol es equivalente a seleccionar un nudo de referencia y hallar las tensiones de todos los nudos con respecto a este. Por lo tanto, el objetivo del método de los nudos, la herramienta sistemática más utilizada para llevar a cabo el análisis por tensiones, es precisamente encontrar las tensiones de nudo de todos los nudos del circuito, respecto, por supuesto, al seleccionado como referencia. Por lo que el número de ecuaciones que plantea este método es el número de ramas de árbol, es decir, el número de nudos menos 1. En resumen, los pasos para aplicar este método son: primero, seleccionaremos n-1 nudos del circuito, para asignar a cada nudo una tensión incógnita que debemos resolver. El nudo no seleccionado será el nudo de referencia, al que por convención se le asigna el valor de 0. Después plantearemos las ecuaciones de los nudos que hemos seleccionado. Y estas ecuaciones las plantearemos mediante la primera ley de Kirchhoff, escribiendo corrientes entrantes o salientes para cada nudo en función de las tensiones de los nudos. Tendremos que elegir si queremos que las corrientes sean entrantes o salientes.
Posteriormente resolveremos el sistema de ecuaciones, que obtendremos como resultado de aplicar la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff a los nudos. Y por último, calculamos a partir de estas ecuaciones y de su resolución las corrientes y tensiones de todos los elementos en los que nos haga falta realizar este cálculo. Sea, por ejemplo, el circuito que se muestra en esta figura. En él es posible identificar que tenemos 6 ramas y 3 nudos. Por lo tanto, el número de nudos a analizar es n-1, es decir, en 3 menos 1, 2. El objetivo de este método de los nudos es plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que permita resolver el circuito. El primer paso consiste en seleccionar dos nudos linealmente independientes. En nuestro caso, seleccionaremos el nudo A y el nudo B, para lo cual elegimos un nudo cualquiera como referencia de tensiones y asignamos una tensión incógnita a los demás. Este nudo de referencia, que puede ser cualquiera, es frecuente que lo pongamos como ya viene asignado en el diagrama circuital, como por ejemplo con la referencia que ya nos viene dibujada. Entonces asignaremos a ese nudo el valor 0. En este caso hemos seleccionado A y B como nudos independientes y las tensiones que calcularemos estarán referidas con respecto a su punto cero. Y el siguiente paso es la expresión de esas tensiones que calcularemos en todas las ramas en función de las tensiones de un nudo y con los sentidos arbitrarios utilizados en las corrientes para plantear las ecuaciones de ambos nudos. Estas tensiones, que se dibujan de color rojo en el circuito a su derecha, lo que indican es la tensión del componente Z1 desde el nudo A hasta el nudo de referencia, la tensión del componente Z2 o del generador de corriente I2 desde el nudo B hasta el nudo de referencia. Para nudos o para las tensiones que hay entre los nudos, utilizaremos simplemente una relación indicando de qué tensión a qué tensión de los nudos estamos representando. Con lo cual tomaremos las diferencias relativas entre tensiones de nudos, como se muestra este caso, que para el componente Z3 tomamos la diferencia entre VA y VB como tensión entre los nudos. El siguiente paso es aplicar la primera ley de Kirchhoff a los dos nudos seleccionados, teniendo en cuenta la expresión de la corriente que entra o sale por cada rama en función de las tensiones de dicha rama. Como convenio general, consideraremos que todas las intensidades entran en los nudos que estamos analizando, es decir, en el nudo A habrá 4 intensidades que estén entrando, en el nudo B tendremos otras 4 intensidades correspondientes a las 4 ramas a las que está conectado el nudo B. Por ejemplo, para el nudo E, tras plantear la primera ley de Kirchhoff, tendremos lo siguiente. Tendremos una intensidad que entra debido al generador I1. Tendremos otra intensidad que entra debido a la tensión en el componente Z1 o en la rama del Z1, pero con signo cambiado. ¿Debido a qué? A que si consideramos el criterio pasivo, la tensión del nudo A nos estaría indicando que la corriente que pasa a través de Z1 está saliendo de A. Como nosotros estamos considerando la corriente que entra en el nudo A, tendremos que considerarle con signo negativo. La siguiente corriente que consideramos es la rama que va del nudo A al nudo B por Z5 y Z4. Esa corriente que consideramos aquí, la calcularemos de manera que aplicaremos la asociación entre estos dos componentes, Z4 y Z5, que será una asociación serie, con lo cual el resultado será Z4 más Z5, y cogeremos la tensión que cae sobre esos dos componentes asociados, es decir, VA menos VB, y esa tensión la dividiremos entre Z4 y Z5, es decir, el valor que tenemos aquí puesto. El signo negativo, la razón es la misma que para la intensidad que va por Z1, es decir, debido a que utilizamos el criterio pasivo de signos,
la intensidad debería ser del nudo A al nudo B, mientras que nosotros estamos considerando una intensidad que entra en el nudo A, es decir, un sentido contrario al que realmente se consideraría con el criterio pasivo, con lo cual tenemos que poner el signo negativo. Para la intensidad a través de Z3, el razonamiento es exactamente el mismo que con el caso anterior. Para el nudo B, aplicaríamos exactamente el mismo razonamiento que para el nudo A. Es decir, cogeríamos y la primera intensidad correspondería con el generador I sub 2. Como el generador I sub 2 está inyectando una corriente que sale del nudo B y hemos considerado corrientes que entran en el nudo B, eso quiere decir que tendremos que ponerle un signo negativo. Y para el resto de situaciones, para el resto de las otras tres corrientes, el razonamiento es análogo al caso anterior. Por ejemplo, para Z2, en Z2, como tenemos un criterio o como mantenemos un criterio de signos pasivo, quiere decir que la intensidad realmente estaría yendo del nudo B hacia el nudo de referencia, mientras que como estamos considerando una intensidad que entra y como el criterio pasivo nos indicaría una intensidad que sale, pues tenemos que poner ese signo negativo ahí. Y el resto de corrientes sí que se razonarían igual que en los casos anteriores. Como se ha hecho al deducir el método de las mallas, obtenemos los términos de lo que sería el planteamiento de la primera ley de Kirchhoff y después los organizamos, los ordenamos para expresar el sistema de ecuaciones de una forma matricial. El resultado de esta organización es el que se muestra en la diapositiva. Es decir, lo que tenemos a un lado son intensidades, términos independientes, lo que tenemos en el medio son una matriz con admitancias, con 1 partido de las impedancias correspondientes, y lo que tenemos a la derecha del todo es los valores incógnita que queremos resolver, con lo cual tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En general, aplicando este mismo método a un circuito con m nudos, habríamos llegado a un sistema de ecuaciones de la forma que se muestra en esta diapositiva, que de nuevo podemos generalizar como una expresión de la ley de Ohm, en la que tenemos a la izquierda una matriz de intensidades, y esa matriz es igual a la multiplicación de otras dos matrices, una matriz de admitancias y una matriz de incógnitas o de tensiones, que será lo que tendremos que resolver. Análogamente al método de las mallas, aunque en el circuito ejemplo se ha obtenido la expresión de estas matrices a partir de un análisis con la ley de Kirchhoff, si hubiera sido posible escribir directamente este sistema de ecuaciones sin utilizar ninguna ley de Kirchhoff ni aplicar nada sobre el circuito. Para ello, deberemos considerar las siguientes reglas. La primera regla es que en la matriz de incógnitas solamente pondremos la tensión de cada nudo que queremos resolver. Es decir, la posición V sub I será la tensión del nudo incógnita I. La siguiente regla será para las matrices de intensidades, donde en cada posición pondremos la suma de las intensidades de los generadores de corriente del nudo I. Esta suma, o estas intensidades que sumemos, serán positivas si el generador inyecta corriente en el nudo y serán negativas si el generador extrae corriente del nudo. Para la matriz de admitancias, en las posiciones de la diagonal, lo que consideraremos es la suma de admitancias del nudo I. Recordemos que la admitancia es 1 partido de la impedancia. Con lo cual, todas las impedancias que estén conectadas al nudo, calcularemos su impedancia y sumaremos las impedancias para obtener el elemento correspondiente. Por ejemplo, el elemento I sub 1, 1 se corresponderá con todas las impedancias conectadas al nudo 1, calculando su admitancia y sumando. Para aquellos elementos que no están en la diagonal, lo que haremos es el procedimiento de coger y para las admitancias correspondientes a las impedancias de los nudos I y J, es decir, impedancias que están compartidas por un nudo y por otro, lo que haremos será sumar las impedancias correspondientes. Y siempre tendrán un signo negativo. Con lo cual, podríamos resumir que la primera regla para las admitancias es todas las admitancias
que entran en un nudo o que están conectadas a un nudo, haremos una suma de ellas para las posiciones de la diagonal, admitancias compartidas o impedancias compartidas entre nudos, calcularemos su admitancia y la sumaremos también. Estas reglas son de directa aplicación a la resolución del circuito, estas reglas que hemos visto previamente, siempre que éste solo presente generadores de corrientes, que conforman la matriz de intensidades que hemos visto a la izquierda de nuestro sistema de ecuaciones. Si el circuito tiene generadores de tensión, entonces aplicar este método exige ciertas consideraciones, que trataremos como casos especiales. Por ejemplo, un caso especial es el generador de tensión real. Este generador de tensión real, como se puede ver, lo tenemos aquí en esta parte izquierda de este circuito. Lo que haremos es transformarlo a un generador de intensidad de corriente real. Y esa transformación nos permitirá aplicar directamente el método de los nudos sin ningún problema. Con lo cual, simplemente tenemos que calcular el equivalente y obtendremos un circuito perfectamente analizable mediante el método de los nudos. Si el circuito presenta algún generador ideal de tensión de magnitud conocida, o bien nos va a proporcionar el valor de la tensión de un nudo, o bien nos va a permitir establecer una relación directa entre tensiones de nudo. Para este caso, tendremos que analizar más partes de nuestro circuito para poder resolver el sistema correspondiente. En cualquier caso, la presencia de un generador de este tipo, un generador ideal, aportará una nueva y sencilla ecuación o relación entre las incógnitas que son objeto de análisis, en nuestro caso, las tensiones de los nudos. Obsérvese que, sin embargo, para poder plantear la primera ley de Kirchhoff en un nudo en el que confluya un generador de tensión, es necesario tener en cuenta la corriente que lo atraviesa. Corriente que se convierte en una nueva incógnita del problema para este generador eje que no somos capaces de cambiar a un generador de corriente, porque es un generador ideal. Así, en el ejemplo mostrado en la figura, pues la aplicación de la primera ley de Kirchhoff a los dos nudos seleccionados resulta en las siguientes ecuaciones, donde podemos ver que nos ha aparecido una nueva incógnita en la matriz de intensidades, con lo cual ahora tenemos esa incógnita y otras dos. Entonces tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones, con lo cual tenemos un sistema que no está determinado. ¿Cómo podemos obtener una tercera ecuación que nos ayude a poder resolver este problema? Pues lo que haremos es utilizar la tensión de ese generador que nos establece directamente la tensión de nudo, con lo cual podremos aplicar la relación que se muestra en esta diapositiva, es decir, VB será igual a la tensión en el generador. Y en este caso, pues lo que tendremos serán tres ecuaciones, dos provenientes de la ley de Kirchhoff y una tercera proveniente de las condiciones del generador que nos permitirán resolver el sistema. Y esta situación es válida siempre y cuando un generador de tensión sea ideal y esté conectado entre un nudo que queremos resolver y el nudo de referencia que es el que hemos establecido al principio de nuestro nudo. En cambio, si el generador de tensión no se encuentra en esa situación, sino que ahora se encuentra entre dos nudos de mi circuito, primeramente dibujaremos lógicamente las tensiones entre los nudos A y B y tendremos que calcular o tendremos que definir una intensidad en ese generador de tensión para poder aplicar la primera ley de Kirchhoff. Y obtendremos un sistema de este estilo, un sistema en el cual volvemos a tener tres incógnitas y dos ecuaciones. ¿Cómo resolveremos este problema, esta indeterminación? Pues lo que haremos será utilizar la relación que nos establece E sub G con el nudo A y con el nudo B. Esa relación realmente es la que se muestra a continuación, que es la tensión en el nudo A menos la tensión en el nudo B es igual a EG. Y con esa relación ya tendremos la tercera ecuación para el sistema que nos permite resolver de manera
determinada el problema que estamos intentando obtener, que es las tensiones en los nudos A y B. Y este caso siempre habrá que aplicarlo cuando el generador de tensión ideal se encuentre entre dos nudos de mi circuito y no entre un nudo cualquiera y el nudo de referencia, es decir, entre dos nudos de mi circuito.